Bueno, buenas noches a todos. Desde el Colegio de Médicos queremos agradecer la participación a todos quienes están del otro lado y sobre todo a el disertante que tuvo la generosidad de brindarnos parte de sus conocimientos porque sería imposible abarcar todo. El doctor Santiago Keitel o Queitel, no sé cómo se pronuncia bien, ya me lo va a decir él. El doctor Cuaitel está muy bien, Cuaitel está muy Queitel, bien. Queitel, Cuaitel, gracias, sí, gracias, bueno. doctor. Actualmente se desempeña como director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro y director de Deportología Pediátrica. Es docente de grado y posgrado de la Universidad Argentina y Latinoamericana, coordinador médico de Juegos Olímpicos y los invito a todos a ver su vasta experiencia. Pero mi primer pregunta, y para ya dejarlo, para que nos brinde es, ¿por qué pediatría deportológica o deportólogo pediatra? Gracias, doctor. Buenas noches. Uy, esa es una buenísima pregunta, Julio. Me puede llevar como una hora darte una explicación de eso, pero básicamente yo siempre quise hacer medicina del deporte. Cuando me recibí de médico, no existía la residencia en Argentina en medicina del deporte y yo quería tener una formación, digamos, esto, algo formal. Y entonces decidí entrar por alguna de las especialidades médicas que me permitían después hacer el posgrado en medicina deportiva, pediátrica, perdón, en medicina del deporte, que en ese momento era el que me interesaba a mí, era el del doctor Néstor Lentini en el CENAR. Entonces, entre los adultos y los niños, sin dudar ni medio segundo, elegí los niños, ¿bien? Y hice pediatría, una residencia, una especialidad también que me encantó. Pero llegando al final de la residencia, me volví a acordar de la medicina del deporte. Y bueno, y a partir de ahí hice el posgrado, me empecé a formar mucho con cosas por fuera también, con Francis Holloway, en antropometría, en nutrición. Hice muchos cursos de entrenamiento, entre ellos con un crack como Horacio Anselmi. Y empecé a trabajar y probé las dos cosas, trabajando con adultos y con niños y adolescentes, y me gustó mucho más el mundo de los niños, las niñas y los adolescentes, así que aquí me tienen. Bueno, muchísimas gracias. En este momento hay 71 y yo lo dejo que empiece con su disertación. Yo voy a apagar cámara y micrófono, pero estoy de este lado para lo que necesite. Eh, Perfecto, gracias Julio. En principio así te quiero, que perdóname, ahí que te quiero agradecer Julio por la invitación y al Colegio de Médicos. Para mí es un placer un poco compartir un poquito de lo que hago todos los días en mi práctica profesional. sé que hay un curso de portología pediátrica que usted lo dicta por las redes, lo veo, digamos, no lo sé yo, lo sabe todo el mundo. Digamos, esas 70 personas son sus seguidores y un poco de curioso que queremos saber de acá, pero sería bueno que después si usted quiere decir algo con respecto a ese curso, porque no podemos resumir tanta cantidad de contenidos. Como hoy le decía en off, el chico de 10 años que quiere ser un supercampeón y hasta cuánto seguir sus expectativas y hasta cuánto los padres seguir sus expectativas, digamos, cómo corregir esas cosas, cómo hacer que disfrute. Así que no me meto más, lo dejo y si después quiere contar de su curso, a mí personalmente me encantaría. Así Bueno, que si muchas quiere compartir gracias. pantalla, estamos todos atentos. Ahí vamos. Me parece que ahí se debe estar viendo. A Sí, ver. perfecto. Ahí está bien, ¿no? Perfecto, pantalla completa. Bueno, genial. Bueno, desde ya, muchas gracias a todos los participantes por estar acá. Seguramente debe haber varios amigos del otro lado, colegas, y bueno, vamos a dar comienzo a esta charla sobre la deportología infanto-juvenil. Un poco ya me presentó Julio, así que esto lo vamos a obviar y vamos a pasar más rápido a lo más interesante. Hablar de la deportología pediátrica o infanto-juvenil en general puede llevarnos a terminar hablando de la inmortalidad del tomate, así que vamos a tratar de concentrarnos un poco más, ¿no?, en lo que la ciencia y la práctica nos dice. A ver, ¿cuál es el tema de la deportología infanto-juvenil?
es una población, ¿no? que es muy dinámica, porque tenés en un extremo, esta es mi hija cuando tenía 3 años, que la loca subía la escalerita, saltaba, no se deslizaba en ese tobogán, volvía corriendo, volvía a subir, volvía a saltar, volvía, ¿no? a subir y saltar así interminablemente, y uno se agarraba la cabeza y decía, esta piba no se cansa nunca. ¿No? Y eso que no se cansa nunca tiene un porqué y tiene una respuesta fisiológica para eso, ¿no? Que le permite hacer ese continuo sin parar, ¿bien? Y en el otro extremo tenemos a este pibe de salto con garrocha, de Juego Olímpico de la Juventud, un chico de 16 años que morfofuncionalmente tiene más las características de un adulto. Entonces, nada más, en 13 años vemos esta diferencia. Entonces lo que nos implica es que hay que conocer qué pasa en todo este tiempo. Y no solamente es muy variada y muy heterogénea la población en todo su rango, sino que en una misma categoría puedes encontrarte con realidades completamente diferentes, donde tenés el 14, que seguramente tiene un estatus madurativo muy avanzado, y el 3, que es un prepúber. Entonces, en esto van a existir diferencias muy grandes en lo que tienen las posibilidades físicas, ¿no? Entonces, a este pobre le tocó bailar con una situación difícil en lo que tiene que ver a performance, ¿no? Y en algunos deportes, como el rugby, no solamente está la diferencia en la capacidad de rendimiento, sino que también lo que va a ocurrir es que si el 39 te choca, es como que te pase una escaña por arriba, ¿no? Entonces, también pone en riesgo la integridad física de los que son más inmaduros biológicamente. A partir del 2015 más o menos, empezamos a ver publicaciones de diferentes clubes de fútbol de la Premier League, ¿no? En donde empezaron a hacer algo de agrupar las categorías, ¿no? Por edad biológica y no por edad cronológica. Y todo el mundo empezó a rasgarse las vestiduras de la genialidad que estaban haciendo los ingleses, que estaban aplicando a su desarrollo futbolístico en categorías infantojuveniles. Y a mí eso ya cuando lo escuché me empezó a sonar un poco a los redondos, ¿no? Con eso de noticias de ayer, porque ya en el año 2006, y la indumentaria no me deja mentir, ¿no? Miren qué espanto esa ropa, ¿no? Ya lo hacíamos en Banfield, ¿no? Junto a Sergio Guerreche, un gran deportólogo, a Ramiro Gercio, preparador físico, Gera Delfante, Atilio Valdés, ¿no? Hacíamos un trabajo de categorización de las categorías donde teníamos más heterogeneidad, que en general en fútbol era prenovena, novena y octava, y empezamos a dividir en grupos según estatus madurativo. Y eso nos permitió ver que todo lo que tenía que ver con el desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas se potenciaba porque cada uno entrenaba lo que podía biológicamente, y además empezamos a ver que disminuyeron mucho las lesiones. Entonces fue un golazo. Lástima que no hicimos como los ingleses, sino descubrimos este nombre tan marketinero y lindo, ¿no? que se llama biobanding o biobanding. Bueno, pero no me hagan enojar porque saben que los científicos terminamos así. Va, yo científico no soy, pero trato de basarme en la ciencia, y vamos a hablar de cosas más lindas. Vamos a parar la pelota. Así no, ¿no? Mejor como hacía Ronaldinho, Diego, como todavía hace Messi o como hacía el señor fútbol Román Riquelme. Bueno, para todo esto empezaron a crearse programas de desarrollo deportivo. Esos programas de desarrollo deportivo tienen tres metas fundamentales. Una es la alfabetización física. Otro es empoderar a la gente por una vida activa, que esto reditúa a las grandes poblaciones en lo que tiene que ver con el trabajo, la disminución de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es un impacto muy grande en la salud pública de un país. Y por otro lado,
Y por último, tenemos el esfuerzo por la excelencia, que esto nos reditúa en mayor desarrollo, mayor producción, si quieren, de atletas o deportistas de competencia. En el deporte infanto-juvenil tenemos tres preceptos o tres mandamientos que son asegurar el normal crecimiento, maduración y desarrollo de los deportistas, minimizar las lesiones por sobreuso y evitar definitivamente el burnout o síndrome del quemado. Entonces, cuando hablamos de estos preceptos, de estos mandamientos, uno es lo que tiene que ver con crecimiento y desarrollo. Para eso hay que tener los conocimientos básicos de esto, que tiene que ver con el crecimiento somático, el desarrollo madurativo, ¿no? Y también lo que tiene que ver con la capacidad, esto es lo que me decía Julio al principio, ¿no? Las capacidades o el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, vamos a ir a un poco a estas definiciones de la Organización Panamericana de la Salud, que me parecen brillantes, en donde hablamos de crecimiento como un fenómeno que se da por dos mecanismos, que es la hiperplasia, el aumento del número de células, e hipertrofia, el aumento del tamaño de las células, y por otro lado, saber qué es el desarrollo. Es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales en compleja interacción y que tiene como resultado este fenómeno la autonomía del niño. ¿Bien? Entonces, estos resultados combinados de la naturaleza, el ambiente y la actividad personal del niño van a poner en relación lo que tiene que ver con lo que traemos genéticamente con, ¿no?, lo que nos ofrece el ambiente. ¿Bien? Si las condiciones de vida son favorables, ¿no?, lo que va a hacer es que ese potencial genético de crecimiento se exprese en forma completa, ¿no? Entonces, tenemos como contrapartida las condiciones de vida desfavorables, ¿no? Y en ese caso se puede comprometer el potencial genético de crecimiento y depende de la intensidad y la persistencia del agente agresor, puede ser un impacto muy grande. Entonces, uno cuando piensa rápidamente cuáles son las condiciones de vida desfavorables, seguro la desnutrición, ¿no? Pero en deporte en general no tenemos esto de la desnutrición como una cuestión carencial, sino que se presenta en algunos casos en donde hay un desbalance entre lo que gastan en el ejercicio y lo que consumen con la alimentación. Entonces, hablando de crecimiento somático, es el aumento del tamaño en masa, es peso y talla. ¿Bien? Entonces, nosotros usamos estas tablas que todo el mundo conoce, ¿no?, que son las tablas de la Sociedad Argentina de Pediatría o de la Organización Mundial de la Salud, en donde tenemos esto de comparar a un individuo con una población y ver si está dentro de lo normal, ¿no? Y hay tablas que son según lo que quiera evaluar uno, peso edad o talla edad. Bien, ahora lo que es muy interesante, que nosotros lo que vemos es qué pasa en una evaluación única, ¿no?, en donde uno puede determinar seguramente por las características del chico, ¿no?, peso y talla, en dónde se encuentra en esta tabla de percentilos. Los percentilos, acá por ejemplo, tienen ese niño que está en el percentil 50 a los 9 años, quiere decir que el 50% de la población está por abajo y el 50% de la población está por arriba. Muy a grandes rasgos, si está entre el 3 y el 97, es que está dentro de lo normal. Bien. Entonces, nosotros miramos esto y decimos, este chico, según está dentro de nuestra normalidad, pues, según lo que les dije recién, pero no miramos solamente la foto de una evaluación, sino que miramos la película de la evolución. Entonces, nosotros vemos qué pasa en la siguiente evaluación. Y supónganse que fue a los 11 años y pasa de estar en percentil 50 a estar en percentil 25. Y este niño también lo volvemos a ver 2 años, un año y pico después, y está en percentil 3. Entonces, si vemos la curva de crecimiento que realizó, es una curva anómala. Entonces, esto nos permite ver que puede haber una anoxa que está interfiriendo en el crecimiento en estatura normal de este chico. Habrá que ver si se trata de una patología, una enfermedad o algo que tenga que ver con el entrenamiento, que es lo que
tratamos de controlar y asegurar, como dijimos en el mandamiento del normal crecimiento, maduración y desarrollo, ¿no? Que no sea el deporte lo que está impactando negativamente. Otra tabla que usamos es la de velocidad de crecimiento, en donde vemos la cantidad de centímetros por año que está creciendo este chico o chica, y lo comparamos con nuestras tablas y vemos que hay una gran desaceleración en los primeros 2 años de vida, hay un amesetamiento en la etapa escolar, y después viene un empuje puberal o spurt puberal, en donde en la adolescencia se produce ese gran crecimiento en altura, que en inglés es Peak Height Velocity, ¿no? PHV, que se usa como un parámetro muy importante en esta etapa. Bien. Otra cosa que podemos hacer es determinar la edad de los huesos, ¿no? La edad esquelética y compararla con la edad cronológica. Entonces sabemos, esto es un indicador de maduración biológica. Y el otro método que tenemos, que es de evaluación constante y de todos los días en el consultorio pediátrico, es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que se evalúa el desarrollo del vello pubiano y el tamaño de las mamas en las mujeres y el tamaño de pene, escroto y vello pubiano en los varones, siendo un prepúber en Tanner 1 y los caracteres sexuales secundarios de un adulto en Tanner 5, mismo para hombres como para mujeres. Ahora, otra cosa que vemos es qué pasa con las hormonas. Entonces, sabemos que la hormona de crecimiento tiene una secreción cíclica y que está mediada por la acción de la IGF-1, que es el Insulin Growth Factor Type 1, que antes se llamaba somatomedina. Bien, por el estímulo de las hormonas esteroides sexuales, aumenta mucho la producción de esta hormona en el momento ese del PHB, el pico de crecimiento en altura. Bien, y nosotros lo que hacemos también es comparamos estos valores de IGF-1, ¿no? Con lo que yo les contaba de los estadios de Tanner, en donde vemos que haya una correlación entre valores de IGF-1 y estadios de Tanner. Entonces es una forma de evaluar si quieren, los valores hormonales con lo que vemos fenotípicamente. Ahora, una maduración adelantada va a influir positivamente en aspectos físicos, donde van a haber niños más altos, con mayor masa muscular y un mayor volumen cardíaco. Y esto va a llevar a que tengan mayor potencia aeróbica, mayor fuerza muscular y mayor resistencia aeróbica. Ergo, lo que termina pasando es que los maduradores tempranos son los que en general son elegidos para los diferentes deportes de competencia y viceversa, ¿no? Los maduradores tardíos son los que muchas veces son dejados de lado porque son más chiquitos, porque tienen menos fuerza, pero después finalmente todos crecen. Entonces muchas veces por estos errores diagnósticos nos perdemos de deportistas con un potencial enorme. Las fases sensibles son periodos en la vida en donde si uno entrena determinada capacidad motora puede obtener un resultado mayor que en otros momentos de la vida. Esto hay un poco de discusión si realmente existen o no existen, pero es un buen parámetro para tener en cuenta. Ahora, fíjense. Acá vemos el grado de maduración de los diferentes tejidos, en donde sacamos lo linfático, que no nos interesa demasiado para pensar lo que viene a posteriori, ¿no? Y tenemos que el sistema nervioso madura antes que el sistema general y que el glandular sexual. ¿Bien? Entonces, este sistema nervioso, lo que va a ocurrir es que va a tener un combustible. El combustible ese del sistema nervioso, ¿cuál va a ser? ¿No? La glucosa. Entonces, el cerebro va a ser como una especie de Pac-Man que va a necesitar mucha glucosa, mucho hidrato para desarrollarse. Entonces, sería lógico que el cuerpo compita contra el cerebro para utilizar la glucosa y lo vamos a ver.
Ustedes saben que existen diferentes sistemas de producción de energía, de generación de energía, en donde si quieren los podemos dividir en tres: el sistema de los fosfágenos, el ATPPC, ¿no? Después la glucólisis y en último término el sistema oxidativo o aeróbico. Entonces, este es el gráfico, el crossover bioenergético a los cuales ustedes están acostumbrados, ¿no? Que son característicos de los adultos, pero tenemos que ver qué pasa con los niños prepúberes, niños y niñas prepúberes, a ver si es exactamente lo mismo. Si vemos qué pasa con el sistema ATP-PC, en reposo los niveles de pH, ATP y ADP son iguales. Ahora, en niños hay menores niveles de fosfocreatina y durante el ejercicio en los adultos bajan más los niveles de fosfocreatina y sube más lo de fósforo inorgánico, demostrando una mayor utilización de este sistema por los adultos que por los niños. Es bastante conocido que la vía glucolítica es inmadura en los niños por inmadurez de ciertas enzimas como la fosfofructoquinasa, y eso va a llevar a que haya menores concentraciones de lactato en sangre y también menor pH intracelular. Y por último, el sistema oxidativo. Sabemos que hay una menor depresión de la fosfocreatina, una más rápida resíntesis de la fosfocreatina y menor acidificación muscular. ¿Y esto por qué? Porque vemos que en los niños hay mayor densidad mitocondrial, mayor actividad de las enzimas del ciclo de Krebs, que están vinculadas, ¿no?, con la oxidación, ¿no? Mayor reclutamiento de las fibras tipo 1, que son las fibras lentas, y mayor depósito de grasa en el músculo, es decir, que utilizan más este combustible como fuente energética. Y si lo llevamos a este gráfico, si vemos el grado de oxidación de las grasas, tenemos que a medida que van progresando en la maduración, ¿no?, por sistema, por el método de Tanner, ¿no?, por los estadios de Tanner, van viendo que cada vez se utiliza menos los ácidos grasos, o sea que pasamos de ser más oxidativos a ser más glucolíticos. Entonces, esto que veíamos de este gráfico en los adultos, en los niños no es igual, en donde tenemos un sistema de ATP-PC que sí que se usa, pero que está menos desarrollado que en los adultos. Y por otro lado, la vía glucolítica que está bastante inmadura en comparación con los adultos. Y hipertrofiado el sistema oxidativo o aeróbico. Esto estamos comparando niños y niñas prepúberes con adultos. Bien. Otra diferencia que hay es en la activación muscular entre niños y adultos. Y no me voy a poner muy específico, pero hay diferencias que se postulan, que son las diferencias que hay en la masa corporal y la masa muscular, ¿no? Porque en los niños se da un fenómeno que se llama de cocontracción agonista-antagonista. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno va a hacer un gesto, supónganse que van a patear, se contrae el cuádriceps, se relaja el isquiotibial. ¿Bien? Entonces eso sería lo normal. Ahora, este fenómeno de cocontracción lo que produce es que cuando se contrae el cuádriceps, también se contrae un poco el isquio. Entonces va a producir una desventaja mecánica, ¿bien? Y un mayor costo energético. ¿Bien? Y por otro lado, hay diferencias en la composición de las fibras musculares con menor cantidad de fibras rápidas tipo 1, o sea que utilizan más las fibras, perdón, fibras rápidas tipo 2, o sea que utilizan menos las fibras tipo 1. Bien, la diferencia entonces funcional entre niños y adultos se debe a la incapacidad de reclutar y utilizar completamente las unidades motoras tipo 2, que son las rápidas. Bueno, espero que no se estén ahorcando con el cable de la computadora, pero esto es como lo básico de la fisiología o que explica la diferencia entre niños y adultos. Entonces, por ahí un resumen sería este, que está muy bien, que es, hay diferencias en la anatomía muscular, con menor masa muscular relativa en los niños y una composición muscular diferente, mayor cantidad de fibras tipo 1, menor TOS.
el metabolismo muscular, donde decimos que hay un mayor perfil oxidativo aeróbico y menor perfil glucolítico. Y con respecto a la coordinación intra e intermuscular, este fenómeno de cocontracción que les expliqué, y hay también menor reclutamiento de unidades motoras y menor sincronización. Ahora, nosotros lo que tenemos que pensar es que no es solo lo condicional, sino también el desarrollo de la motricidad, que es algo importantísimo en lo que tiene que ver con los aspectos cualitativos, coordinativos, podríamos decir. Entonces, para hacer este gesto deportivo, eh, tanto necesitamos de lo condicional de lo coordinativo. Es todo un gesto muy complejo, ¿no? Que requiere eh, el mayor exponente de ambas capacidades. Y en esto ni hablar, ¿no? En donde vemos este gesto, esta es una foto de un lanzamiento de beach handball, ¿no? De Juegos Olímpicos de la Juventud, que es una foto increíble de este gesto de esta deportista, que es una hermosura el gesto, ¿no? Buenísimo. En definitiva, lo que necesitamos es que los chicos tengan un montón de experiencias motrices para alimentar su acervo motor, ¿no? Históricamente existía el potrero, ¿no? En donde los chicos pasábamos, ¿no? Horas haciendo diferentes actividades que nos permitían enriquecernos motrizmente. Hoy, por un montón de realidades bueno, que por ahí exceden esta charla, los chicos se ven un poco más imposibilitados de esto, de este desarrollo motriz, entonces pasa a generarse otras necesidades, ¿no? Entonces es una especie de volver al futuro, ¿no? De buscar qué podemos hacer para que los chicos no pierdan este potencial que tienen. Y bueno, y esto creo que realmente estos programas de desarrollo deportivo, donde si bien no está tan juego libre y es más del juego organizado, nos permite darle la oportunidad a los chicos. Entonces empieza a aparecer esta dicotomía entre el deporte de potrero contra el deporte de academia, ¿no? Que es en el fútbol, por ejemplo, es algo que se habla mucho, se discute mucho. Ahora, ¿por qué nos interesa todo esto? ¿No? Porque nosotros desde la medicina podemos aportar, desde lo que es la pediatría, la medicina deportiva, podemos aportar datos, ¿no? Consistentes para que los preparadores físicos y entrenadores puedan aprovechar nuestro conocimiento en crecimiento y desarrollo y relacionarlo con el desarrollo deportivo. Este es un gráfico muy conocido de Oliver y Lloyd, ¿no? Donde fíjense que está dividido, ¿no? La maduración por el PHB, por el pico de crecimiento. Entonces tenemos el pico de crecimiento, todo lo que es pre-PHB y todo lo que es post-PHB. Entonces, ¿cómo vamos trabajando las diferentes capacidades, ¿no? motoras para aprovechar el- la maduración y las máximas posibilidades o fases sensibles, ¿no? Y potenciar esto. Y FMC son habilidades motoras básicas, como correr, saltar, lanzar, esquivar, ¿no? Entonces, fíjense que en etapas tempranas del desarrollo, por supuesto, recontra pre-PHB, está bien grande y a medida que van pasando los años, esto se va haciendo cada vez más chiquito. Y esta triple S vendría a ser habilidades deportivas específicas. Como empieza bien chiquitito, que no nos interesa que tengan el revés de Federer o de Gaudio a los 3 años, ¿no? Y sí nos interesa que sepan las habilidades motoras básicas, ¿no? O que vayan incorporando. Y a medida que pasan los años y se va realizando la especialidad deportiva, primero el desarrollo de las habilidades deportivas generales y después específicas, se van incorporando cada vez más estos gestos específicos de cada deporte. Y también lo que pasa con las cuestiones morfológicas o anatómicas, en donde vemos que
En etapas tempranas del desarrollo, la posibilidad de hipertrofia es muy pobre, ¿no? Y a medida que va pasando la adolescencia, en este caso estamos en un cuadro de varones, ¿no? Pero ven que recién la hipertrofia empieza a ser intervenible o entrenable, recién a la mitad del pico de crecimiento en altura y se logran los mayores valores en el post-PHB. Por eso pedirle a un prepuber que gane músculo sería medio como un contrasentido, ¿no? Que lo van a escuchar muchas veces. A este chico le falta fuerza, le falta, perdón, fuerza no, le falta lomo. Bueno, no, puede trabajar la fuerza, como vemos acá, pero no por el componente muscular, sino por el componente neural. Bueno, y acá nos encontramos con algo muy interesante que es esto de la especialización temprana, ¿no? La especialización deportiva temprana. Tiene ventajas, sí, por supuesto, ¿no? Que están relacionadas con deportes con pico de performance en la adolescencia, por ejemplo, gimnasia artística, rítmica femenina, ¿no? Tener como objetivo el éxito deportivo temprano. ¿Por qué? Porque eso va a dar mayor accesibilidad a mejores entrenadores y competencias, y eso te hace, en definitiva, un mejor deportista, para disminuir la pérdida de oportunidades, y por otro lado, porque en general tiene una mentalidad más competitiva. Ahora, si ponemos en la balanza las ventajas y las desventajas, estas segundas, las que están en rojo, son mucho más pesadas, mucho más importantes y las tenemos muy en cuenta en el deporte infanto-juvenil. Entre las desventajas tenemos el burnout, el abandono deportivo, el aislamiento social, las carreras deportivas cortas, la limitación de las habilidades motoras en vez de potenciarlas y el aumento de las lesiones deportivas, que es uno de los factores predisponentes más importantes, esta especialización temprana por la repetición sistemática de un gesto específico. Entonces nosotros vamos más por la diversificación temprana, que tiene ventajas, ¿no? Que es el beneficio para el desarrollo del talento deportivo a largo plazo, que implican carreras deportivas más largas, mejora de las capacidades y habilidades motoras de base, miren qué interesante, y las mejoras para transferir habilidades motoras y psicológicas a otros deportes, ¿no? En donde uno por ahí empieza jugando al básquet y termina jugando eh, al vóley, ¿no? Como de Checo, que es uno de los mejores jugadores de vóley de la historia de Argentina, ¿no? Mejoras en la motivación y la confianza, mejor toma de decisiones y, qué interesante, con la diversificación temprana estamos logrando mayor acceso a la élite deportiva. El juego, ustedes saben que es algo que es central en la niñez, ¿no? En las infancias y en la adolescencia. Y de hecho se usa un chico que va a hacer una terapia psicológica, no se sienta o no se acuesta en el diván y habla de sus problemas, sino que la terapeuta lo va a abordar mediante el juego. Bueno, entonces el juego es la herramienta para todo, ¿no? Entonces nosotros acá diferenciamos un poco lo que es la práctica deliberada del juego deliberado. La práctica deliberada es una práctica altamente estructurada que requiere esfuerzo, no genera recompensa inmediata y tiene como meta principal mejorar la performance y no el disfrute. Y el juego deliberado son actividades con motivación intrínseca, diseñadas para maximizar la alegría y el disfrute, generando recompensa inmediata. Y o, casualidad, los que se forman dentro de este juego deliberado tienen mayor creatividad y son mejores a la hora de tomar decisiones en el deporte de más grandes. Entonces hay diferentes postulaciones de cómo sería bueno organizar esto del juego deliberado, práctica deliberada. Esta es una clasificación Weitel. Yo no la encontré en la literatura, pero a mí es la que más me resulta a la hora de la práctica diaria, ¿no? En donde divido el deporte recreativo, no sé, ir a la escuelita de fútbol 2 veces por semana o ir a baile, ¿no? Urban 2 veces por semana. El deporte federado, que es el que entrena 2, 3 veces por semana y compite el fin de semana, y el deporte
de elite que busca la elite deportiva, que es el que entrena 6 veces por semana entre 4 y 6 horas, básicamente. Bien. Em, el deporte recreativo vendría a ser como una casita, el deporte federado como un edificio de 5 pisos y el deporte elite como las Petronas, ¿no? Un edificio de, no sé, 200 pisos. En todos los casos tenemos que tener buenas construcciones. Me gusta la casita linda, el edificio de 5 también, que sea una linda construcción. Y el de 200 lleva mucho trabajo y mucha consistencia. Y lo que sí, en este proceso de hacer este edificio, no podés estar acá y de repente querer saltar al piso 198. Entonces, esto lleva toda una planificación y un trabajo muy largo que requiere de la intervención de muchos profesionales, ¿no? Para acompañar a los chicos en alcanzar su máximo potencial, pero en un marco de salud física y mental. Los factores que determinan, ¿no? Son biológicos, sociológicos, psicológicos, educativos, ¿no? Son un montón. Los biológicos podríamos decir a grandes rasgos la genética, la adaptación neuromuscular, ¿no? Es si te tocaron con la varita o no para eso. Los sociológicos, la suerte, ni hablar, el nivel socioeconómico, por supuesto, para tener acceder a lo que necesitas, ¿no? Porque si tenés una posibilidad, sos bueno, muy bueno, y hay un campeonato sudamericano que es en Colombia, y el Estado algún gobierno o un club no pone el dinero y tus padres no tienen para pagarlo, para costearlo, te quedas afuera de esa competencia, que es lo que nos está pasando mucho en Argentina. Por eso se ven tantas rifas, sorteos, etcétera, para juntar unos pesitos para poder viajar. Y después incidentes críticos, ¿no? Como puede ser una lesión, una mudanza, etcétera. Lo psicológico es la motivación, el control emocional, definitivamente, y la percepción de la competencia, que no es solamente cómo vivís la competencia, sino cuán competente te percibís, ¿no? Porque hay gente hay chicos y chicas que son muy buenos, pero se piensan, se ven como que no lo son, y eso les juega muy en contra a la hora de poder desarrollar su potencial. Y los educativos, ¿no? Que es el rol positivo o negativo que pueden tener entrenadores y o padres. Entonces, este marco que da estos programas de desarrollo deportivo a largo plazo busca tener una mayor base, una base más grande, está mejor, más correctamente dicho, una base más grande en esta pirámide que haga que nuestra población sea más saludable en todos sus aspectos, físico, psíquico y social, y que ese pico de la pirámide sea lo más alto posible, que implicaría la mayor cantidad de atletas para el alto rendimiento. Las lesiones por sobreuso son el segundo mandamiento que dijimos, ¿no? Donde tenemos factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos son todo lo que tiene que ver con lo que hacemos los adultos, errores de entrenamiento, especialización deportiva precoz, calendarios deportivos muy exigentes, error en la utilización de los calzados o la superficie de juego. Y los factores intrínsecos tenemos una gran posibilidad de participar, los que hacemos medicina, kinesiología, nutrición, ¿no? Porque podemos de alguna forma ayudar, bien, a tratar de disminuir el riesgo de estos factores intrínsecos, determinando, por ejemplo, la lesión previa es el factor predictor más importante para volver a tener otra lesión. Después que haya alteraciones estructurales, osteomúsculo-tendinosis, desalineaciones anatómicas, como puede ser una escoliosis o una discrepancia de miembros, limitaciones en la flexibilidad y en la movilidad, enfermedades asociadas, factores nutricionales, el crecimiento que per se
puede en algún momento producir un poco de una torpeza que es típica del pico de crecimiento en altura y los factores biomecánicos. Entonces, fíjense qué importante es que podemos ser todos los eh, trabajadores de la salud, ¿no? Que podemos intervenir de una forma activa y colaborando mucho para cuidar y potenciar a los deportistas. Debemos hacer una muy buena evaluación ortopédica, por esto que decía previamente. Se pueden realizar evaluaciones funcionales que nos permiten tener noción más de la calidad del movimiento, más allá de esto, ¿no? De lo estructural. Y podemos usar la tecnología. Yo cuando empecé a hacer medicina del deporte, para evaluar un salto hacía falta tener una plataforma de salto con una computadora, era todo un montón de dinero y aparte movilizar un montón de cosas para ir de un lugar a otro. Hoy con cualquier teléfono pueden descargarse esta aplicación, MySham2, o mismo para medir cuestiones que tienen que ver con la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, etcétera, también con cualquier teléfono inteligente, smartphone, lo pueden hacer. Y fíjense, este es un chico, por ejemplo, que tuvo una lesión acá, que típica, que es la abulsión de la espina ilíaca anteroinferior, que es característica del fútbol, el chico futbolista. Se arrancó ese pedacito de espina, para lo cual hizo toda una rehabilitación kinesiológica y vino a buscar el alta. Y le dije, bueno, vamos a hacer un CMJ, un Counter Movement Jump, que es un salto con contramovimiento. Lo filmé, utilicé esta aplicación, la MyJump 2, y además de ver el salto, lo que pude ver es el cuadro por cuadro. Y fíjense, este chico al hacer la contracción excéntrica del cuádriceps, o sea, el descenso, fíjense en la rotación externa de su cadera izquierda, y esta, la que estaba más debilitada, que hace ese valgo dinámico de rodilla, ¿no? Que es una lesión predisponente para la lesión del ligamento cruzado anterior. Y salta todo de izquierda, ¿no? Entonces yo solamente filmándolo un poquito y mirándolo, sin grandes aportes tecnológicos, lo que le dije, no, maestro, vos no estás para volver así a jugar al fútbol porque te vas a lesionar lo mismo u otra cosa. Entonces le pedí a un gran amigo, el licenciado Gabriel Willig, que haga una evaluación biomecánica de la marcha y la carrera. Esto es la NASA directamente, lo que hace Gaby, y evaluó toda la calidad del movimiento, determinar en dónde estaban sus debilidades y sus fortalezas, indicó un plan de entrenamiento, volvió a jugar al fútbol impecable. Otra herramienta pueden ser medir cómo es la calidad del sueño, ¿no? En realidad cantidad y calidad, ambos. También hay cuestionarios que podemos utilizar y después tenemos los biomarcadores, ¿no? Que los usamos mucho en deporte de alta competencia, en donde podemos ver diferentes cuestiones que tienen que ver con la analítica sanguínea que nos permiten saber el estado de nuestro deportista. En deporte infanto-juvenil no se hacen como adultos así rutinariamente estos análisis, sino que en general tenemos uno de base y si aparece alguna condición clínica que lo amerite, controlamos, ¿bien? Entonces buscamos en general en vacaciones, cuando están descansados, medirle todo esto y vemos después qué pasa si están muy cansados, si tienen lesiones, si tienen enfermedades, etcétera. Y definitivamente lo otro que nos interesa mucho es el burnout o síndrome del quemado, que en el deporte infanto-juvenil lo consideramos algo completamente inapropiado, inadmisible. Entonces, sobre esto tratamos de trabajar mucho y cuidar mucho a las chicas y a los chicos. Con respecto al apto físico en pacientes pediátricos, no es un trámite administrativo, no es me firmás el papelito de la escuela. Hay veces cuando firman por una cuestión de amistad y pasa alguna desgracia, después ustedes van a cargar con una culpa tremenda y además podrán tener un problema médico legal gravísimo. Entonces,
¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que hacer una muy buena anamnesis, ¿no? Relacionada con las patologías o los antecedentes familiares de salud y los socioeconómicos. Después, ¿qué pasa con los antecedentes personales de nuestro deportista y con los antecedentes deportivos? Un muy buen examen físico. Y después lo que determina el médico, de acuerdo al anterior, es qué estudios complementarios podemos solicitar. Hasta acá es todo si quieren, lo que vemos, ¿no? en el deportista. Pero después hay una devolución, ¿no? Hay que llegar, y no es solo al deportista, es al deportista y su familia, ¿no? Que esto es la gran diferencia con el deporte de adultos, si quieren la consulta, que tenemos que poder expresar una idea que sea entendida, comprendida y motivadora, si quieren, para el niño, pero también de respuesta a las necesidades de los padres. Entonces damos recomendaciones ambientales, los riesgos del deporte en condiciones de temperatura y de humedad extremas, ¿no? Y la patología asociada fundamentalmente al calor, cómo debe dormir un niño, una niña o un adolescente, qué podemos tratar desde lo que tiene que ver con las recomendaciones nutricionales. Por supuesto, los médicos no hacemos planes alimentarios, sino que lo hacen los Nutri, pero sí trabajamos sobre las recomendaciones generales y tenemos especial atención en los chicos y en las chicas, fundamentalmente en deportes de categoría por peso y de endurance, que son de resistencia, cuando pierden peso, cuando no están creciendo como corresponde, cuando tienen enfermedades o lesiones recurrentes, cuando tienen un cambio en el humor o cuando hay una caída inesperada en la performance, porque esto puede estar vinculado con lo que muchos conocen como la tríada de la atleta femenina y hoy lo llamamos más déficit energético relativo en el deporte, que afecta tanto a varones como a mujeres. Hablamos mucho sobre hidratación, qué puede utilizar cada grupo etario, ¿no? Si agua, bebida deportiva, etcétera. Hablamos sobre suplementos, ¿no? En general les diría, hablamos sobre la no utilización de suplementos en edades tempranas. Entornos saludables, ¿no? Un niñito de 9 10 años, no sé si tendría que entrenar en el mismo lugar que este muchacho. Los materiales adecuados para los diferentes elementos que se pueden utilizar en el deporte, como calzado o lo que corresponda en cada deporte. Los elementos para la protección, bien, siempre con estos colores, porque hay otros colores que te pueden dar como así como un poco de frío en el pecho. Y el deporte adaptado a las posibilidades físicas y fisiológicas. O sea, no es lo mismo una pelota número 5 que una pelota número 4. No es lo mismo esta cancha, ¿no? La llamo la estancia para un nene de 10 años o una nena de 10 años que para un jugador de nivel elite como Enzo Pérez. No es lo mismo el 2,44 por 7,32 para el Dibu Martínez que para un arquerito de 1,45 m, ¿no? Entonces, esto es algo que está fuera de las posibilidades de niños y niñas fundamentalmente prepúberes. Después también las posibilidades de adaptarse a las necesidades cognitivas y psicológicas. Si un chico va a la escuela, ¿no? Supongamos, un nene de 6 años, primer grado, va a la escuela y la maestra o el maestro le plantea esta ecuación. Vuelve a casa, uno se friquea totalmente, le dice, no puede ser que el maestro esté dando, o la maestra te esté dando esto, es algo muy difícil que vos no podés comprender, y sin embargo, cuando el director técnico hace todos estos ademanes y muestra cosas muy abstractas que un niño no puede comprender, no nos horrorizamos de la misma forma.
En los niños y en las niñas les cuidamos mucho el cerebro, bien, estamos muy atentos a la conmoción cerebral, hay protocolos de detección y de seguimiento, hay que ser muy prolijos, esto realmente en un cerebro inmaduro es algo que puede impactar de una forma muy importante, entonces tenemos que cuidarle el cerebro a los chicos. Y lo que me interesa llevarnos de acá es que si un adulto mayor tiene un Alzheimer, por ejemplo, va al gerontólogo. Y si un bebé de 6 meses tiene bronquiolitis, va al pediatra. Y un poco pasa lo mismo en lo que es la medicina deportiva. Son poblaciones completamente diferentes, en donde tenemos que ya, con este grado de especialidad que hay, de especialización, son como prácticamente especialidades distintas, ¿no? En el deporte infanto-juvenil tenemos un, un lema, una filosofía, que es el disfrute, ¿no? Y para eso, desde la deportología infanto-juvenil, tenemos que bregar, tenemos que cuidar que este chico, esta chica podría ser también, esté siempre disfrutando, ¿no? Que sea como el leitmotiv de la práctica deportiva. Como les decía Julio, yo soy el director del posgrado universitario en Medicina Deportiva Pediátrica, ¿no? En la Universidad Favaloro, Favaloro, un superhéroe de la medicina. Yo realmente estoy feliz de esto que logramos. Yo fui como el creador, digamos, y el que llevó la iniciativa a la universidad. Y después junto a este equipo acá tremendo que tenemos de coordinadores y todo el staff docente, tratamos de dar lo mejor de nosotros para capacitar a muchos profesionales de las ciencias del deporte que se acercan a buscar esta formación realmente formal, ¿no? Para poder abordar este grupo etario, ¿no? Y como diría el indio, ¿no? Y justo en este momento tan importante, no lo soñé. La verdad que yo no lo había buscado, pero creo que tiene que ver un poco con lo que hacen los deportistas. Yo me formé deportivamente, ¿no? Pasé por muchos deportes y en esto creo que adquirí un poco lo que mamé de chico, ¿no? Lo de la constancia, la disciplina, el esfuerzo, la pasión, la perseverancia, y me llevó a este lugar, a ser uno de los referentes en medicina deportiva pediátrica en Latinoamérica, ¿no? Y la verdad que estoy feliz, y más que nada de lo que hemos logrado en la Universidad Favaloro. Julio me preguntaba, además del posgrado, si yo daba algún curso, algo menos pesado como es la diplomatura. Sí, así que cualquier cosa, si alguien me quiere contactar después, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Ahí les dejo el Instagram de Portología Pediátrica, el LinkedIn y mis redes, y mi mail, perdón, para cualquier pregunta o cuestionamiento, lo que les parezca, estoy completamente a disposición. No sé, Julio, si tenemos un espacio de preguntas, si hay algo que quieran charlar. No, la verdad maravilloso, es como que te da ganas de seguir profundizando cada punto, cada diapo que tomás, que pasaste, es como que nos quedamos con ganas de, yo creo que nos quedamos con ganas de más, de interiorizar, de ir más profundo. Hay una persona que levantó una mano, que si vos no tenés problema, Para podríamos hacer nada. dos o tres preguntas. Sí, por supuesto. Eh, Talia, levantaste la mano, no sé si vos querés dejar la pregunta escrita, si vos No, tenés no, acceso. que hable Yo así. puedo hablar. Guido, ¿vos le Sí. habilitás? Sí, doctor, yo ya le habilité para que ella se active el audio. Tal vez lo hizo accidentalmente. Ahí escribió Judith Pierini. Bien. Dice, no sé si lo estás leyendo, Santiago, no quiero ser excelente presentación, doctor. Pregunto con respecto al desarrollo según posibilidades físicas y fisiológicas para un niño prepúber de 11 años con capacidades para enfrentar un equipo de fútbol por su carácter que aconseja gimnasios con pesas.
Bueno, yo lo escuché hace poquito al doctor en las redes, tendrían que seguirlo cuando habla de las pesas, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, bueno, por supuesto, esto no es pesas, sino es entrenamiento de la fuerza. Si cualquier persona puede hacer entrenamiento de la fuerza, obviamente orientado a sus capacidades o a sus posibilidades estructurales y funcionales, ¿no? No es lo mismo que lo que va a hacer, no sé, McAllister que un nene de 11 años, pero sí definitivamente puede entrenar la fuerza. Métodos hay varios, puede ser su propio peso corporal, bandas elásticas, medicine ball o pesas, ¿bien? Pero tiene que estar esto planificado y controlado por un profesional con expertise en este grupo. Pero está muy buena la pregunta. Ah, y después pregunta acá Silvina Farrás para la ergometría. La ergometría en deporte infanto-juvenil no tiene indicación como estudio de primera línea. Bien. Si te guías por las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, es un electrocardiograma a nivel, fundamentalmente a la adolescencia. Nosotros tenemos, pensamos un poquito diferente en esto, nos gusta algún estudio más por ahí, por lo menos un electro en la primaria, otro en la secundaria. Si existe la posibilidad de hacer un ecocardiograma, no está de más, pero la ergometría, digamos, el objetivo que tiene es determinar el riesgo de cardiopatía isquémica, de hipertensión arterial, bueno, que en general son patologías de mucha menor incidencia, prevalencia en este grupo etario, con lo cual por el momento lo dejamos como segunda línea, de acuerdo al criterio del cardiólogo pediátrico, de aparecer algo en el examen físico o en el electro, solicitar la prueba ergométrica. perfecto. Bueno, Santiago, la verdad, muchísimas gracias. Un paneo muy enriquecedor. Quedan mil preguntas o esos hitos que dicen la gente, ¿no es cierto?, de la fuerza en niños, de cosas, pero creo que esto habilita a que la gente que quiera te pueda empezar a seguir en las redes y quizás no hacer la diplomatura, porque tiene que viajar a Buenos Aires, pero hacer No, algunos... perdón, Julio, la diplomatura es virtual. Ah, buenísimo, Sí, buenísimo. sí, Bueno, es bueno, o sea virtual. que es buenísimo. Esto queda grabado, así que no hay ningún problema. Hay otras Sí. preguntas ahí, a ver, que dice, muy interesante la presentación, alguna sugerencia que tenga sobre actividad física y deporte en niños con diagnóstico de TEA. Soy kinesiólogo, dice. Bueno, ese es un tema muy específico, es más difícil dar una respuesta así de 2 minutos. No, lo que de acuerdo a las posibilidades de cada niño, cada niña, ¿no? Son la neurodivergencia y necesita un conocimiento específico del tema. Bueno, nada, el aporte del docente en eso es clave, ¿no? Del profe de educación física. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta filosófica. Yo te voy a hacer una pregunta filosófica. Venga. Si tuvieras que elegir entre que tu hijo sea un campeón del mundo o que haga actividad física toda la vida, ¿con cuál te quedás? No, lo que lo haga feliz, lo que le guste a mi hijo o hija. Si vos me decís qué elegiría yo, bueno, que haga actividad física toda la vida, pero eso responde a mi percepción o mis deseos. Yo creo que sí, Julio, yo veo muchos chicos y chicas de selecciones argentinas, ¿no? De todos los deportes, por suerte. Eh, Son chicos muy especiales, no son chicos normales. Lo digo bien, desde una cosa de mucho cariño. Son chicos que van a entrenar todos los días, que todos los días van a dar lo mejor de ellos, a pesar de a veces no tener ganas, estar cansados, ¿no? En pos de la construcción de las Petronas. Entonces, no es gente normal, son muy poquitos esos chicos. Son gente, yo me saco el sombrero, los admiro, te lo juro que los admiro. Julio, hay una pregunta que no leíste de Celia Mariel Ortiz, si querés leerla. A ver si Santiago la ves vos. Che,
cuánto dura aproximadamente la etapa del PHB. En general, mira, en los varones y en las nenas es más o menos, es un periodo de aproximadamente de 2 años, en donde los varones crecen más o menos 10 centímetros por año y las mujeres un poquito menos, 8 centímetros por año. Bueno, viste que como cuando cargas agua del mate que se acaba el tiempo, así que Eh, vamos con la última pregunta. No, dice buenas noches. En cuanto a la diplomatura, se encuentra cerrado el ingreso para el 2026. Nos sí. contactamos, sí, directamente con usted por redes, gracias. Sí, sí, la diplomatura abre la inscripción en diciembre y va de marzo a diciembre, en este caso 2027. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Me gustaría que cierres como quieras y desde el Colegio de Médicos de la Ciudad de Santa Fe, de la primera circunscripción, estamos terriblemente agradecidos por tu participación, por el hecho de encender ideas, de despertar luces, de mostrar cuestiones que a veces nosotros no las vemos todos los días y bueno, y sí trabajamos con chicos o adolescentes todos los días. Tenemos los mismos problemas, pero no la misma formación. Así que muchísimas gracias. Bueno, en principio felicitar a todos los que estuvieron acá, agradecerles, para mí fue un placer y yo creo que como mensaje final es que tratemos de que ya el mundo es complejo, es difícil, tratemos de tener chicos, chicas, adolescentes felices y que cada uno encuentre su camino. Sí, lo que podemos hacer es acompañarlos, ¿no? Acompañarlos acompañarlos en su deseo, no en el nuestro, que eso me parece lo más importante. Excelente. Bueno, agradecimientos, excelente presentación, gracias, gracias, gracias. Así que no puedo decir más, Santiago, muchísimas gracias de nuevo y si Guido, que nos asistió, lo cree conveniente, damos por finalizada este webinario que seguramente va a quedar grabado. Aquellos que necesiten un certificado, fíjense en la instancia del Colegio de Médicos cómo hacen para solicitarlo. Desde ya, muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias a toda la gente. Y gracias, Guido, por tu participación. No, muchas gracias. Santiago, Para- Gracias a usted, doctor. Bueno, el webinario fue grabado y en los próximos días va a estar disponible en el sitio web del colegio. Así que bueno, muchas gracias por todo. Damos por finalizado el encuentro de hoy. Hasta pronto, doctores. Chao, chao, hasta luego. Chao, gracias por todo. chao, Chao, hasta chao. luego.